La trágica y explosiva verdad que nos deja sin aliento. El imperio musical de Andy y Lucas, cimentado sobre 2 décadas de éxitos arrolladores y melodías que conquistaron corazones, se desmorona estrepitosamente. No es una caída sin más, es una desintegración pública, una implosión mediática entre deudas que alcanzan cifras astronómicas, y un escándalo de infidelidad y violencia que sacude hasta los cimientos de la farándula española, dejando a la industria entera en estado de shock, y a sus seguidores más leales, perplejos. La evidencia innegable, la prueba irrefutable que tenemos en nuestras manos, y que está a punto de ver la luz en cada kiosco del país, es la portada de una prestigiosa publicación, una bomba periodística que promete arrasar con todo a su paso. Una portada que expone a Lucas, sin filtros ni piedad, con una crudeza desgarradora, como un hombre absolutamente ahogado por la bancarrota, sumergido en un abismo financiero del que parece no haber escapatoria posible. Los pormenores, filtrados con una crudeza desgarradora por Luis Pliego en un programa televisivo de gran alcance y máxima credibilidad, son sencillamente escalofriantes, y pintan un panorama desolador que va mucho más allá de lo meramente económico, revelando una tragedia personal de proporciones épicas que ha dejado a propios y extraños con la boca abierta. La situación de Lucas es tan delicada, tan precaria, que no solo se enfrenta al escrutinio más feroz por su precaria salud financiera, sino que también carga con acusaciones de un calibre moral devastador que podrían arruinar su reputación para siempre, condenándolo al ostracismo mediático y al repudio popular. Su antiguo promotor, una figura clave y fundamental en su ascenso meteórico a la cima del estrellato, ha lanzado imputaciones que rozan lo criminal, revelando una faceta oscura del artista que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado en sus peores pesadillas, ni siquiera en las tramas más retorcidas de Hollywood. La magnitud de esta revelación es, sencillamente, inconcebible. ¿Cómo es posible que un ídolo popular, un referente para tantos, guarde un pasado tan sombrío y turbio, tan lleno de sombras inconfesables, que ahora salen a la luz para destruirlo por completo y sin miramientos, pulverizando su legado y su imagen en un instante? Imaginen esta escena dantesca, digna del más retorcido guión cinematográfico que jamás se haya escrito, un drama que desafía la credulidad y revuelve las entrañas del más estoico. El promotor sostiene, con voz entrecortada por la emoción y el resentimiento acumulado durante años de silencio y humillación, que Lucas, en un acto de suprema desfachatez, de un desprecio absoluto hacia su persona y su dignidad como ser humano, lo mantuvo literalmente enjaulado, encerrado bajo llave en una habitación contra su voluntad, privado de su libertad más elemental, como un animal. Mientras él, el propio Lucas, con una frialdad y una audacia que asombran a propios y extraños, con una carencia total de escrúpulos, mantenía relaciones íntimas con su esposa. Una escena de un drama inhumano, de una traición tan profunda, tan repugnante y tan denigrante que revuelve el estómago del más templado, que hiere el alma de cualquier espectador que se atreva a escucharla, una afrenta directa a la moral, a la lealtad y a la amistad que supuestamente los unía, una puñalada por la espalda que ha dejado una cicatriz imborrable. La audacia, la desvergüenza de semejante acto, trasciende cualquier límite de decencia. Es un golpe directo a la confianza, a la santidad del hogar, a la lealtad más básica entre seres humanos. Es esta la imagen del ídolo musical que un país entero ha venerado durante años, que ha aplaudido en cada concierto con fervor, que ha seguido incondicionalmente, o la de un personaje sacado directamente del más retorcido thriller psicológico, de la peor pesadilla que alguien pueda imaginar, un verdadero villano en esta trama de deslealtad, abuso de poder y perversión moral que nos deja sin aliento y nos obliga a cuestionar la verdadera naturaleza de la fama y la ética personal? El impacto de esta confesión es arrollador, deja un sabor amargo, metálico en la boca, y nos obliga a cuestionar la fachada de toda una vida, de una carrera construida sobre arenas movedizas, sobre cimientos podridos que hoy se desmoronan sin remedio. La verdad es un martillo que golpea sin piedad y deja una huella imborrable en nuestra conciencia colectiva. Pero la trama, lejos de suavizarse con el paso de los días o con las inevitables desmentidas que sin duda llegarán, lanzadas con la desesperación del que se ve acorralado, se vuelve aún más turbia y siniestra, si cabe, con cada nueva capa que se desvela, con cada nuevo testimonio que emerge de las sombras del pasado, como fantasmas que no encuentran descanso. El mismo expromotor, con una voz que destilaba un resentimiento profundo y un dolor apenas contenido, con un temple sorprendente para la magnitud de lo que revelaba, ha llegado a confesar públicamente ante las cámaras de televisión que Lucas, en un arrebato de ira incontrolable, o quizás de una desesperación que lo llevó al límite de la razón y de la cordura, a la pérdida total de los estribos, le propinó una paliza tan brutal que le partió una pierna. Una agresión física de una gravedad inaudita, un acto de violencia explícita que, de ser cierto y de corroborarse con pruebas fehacientes, con evidencias innegables que lo respalden,
podría tener consecuencias legales demoledoras y hundir la carrera de Lucas en un abismo de condenas judiciales que lo llevarían a la ruina total e irreparable, arrastrándolo a la ignominia y a la cárcel. Lo más perturbador, lo más sobrecogedor de este macabro relato, es que, según el testimonio del promotor, no acudió a recibir atención médica urgente para sus graves heridas ni interpuso denuncia alguna ante las autoridades competentes. Un silencio que a muchos les resulta incomprensible, casi cómplice. La razón, el motivo, la oscura verdad detrás de este inexplicable y cómplice silencio que duró tanto tiempo, permitiendo que la impunidad se enquistara. Todo, al parecer, para evitarle problemas a Lucas, para no arrastrarlo a un lío judicial que, en aquel entonces, habría destrozado por completo su trayectoria en la cúspide de su popularidad, en el punto álgido de su éxito y reconocimiento mundial. Un silencio cómplice, un pacto de sangre y lealtad torcida que hoy se rompe en mil pedazos ante la implacable opinión pública, destapando una verdad oculta que ahora nos explota en la cara y nos obliga a reflexionar sobre los límites de la amistad, la impunidad y la ética personal y profesional, dejando un regusto amargo de injusticia. ¿Es posible perdonar una agresión de tal calibre en aras de una carrera, o estamos ante una herida que nunca cicatriza del todo, una traición que marcará para siempre sus vidas, y que ahora se revela con una fuerza devastadora? Y como si esta madeja de intrigas, traiciones, actos de violencia y secretos inconfesables no fuera ya lo suficientemente enredada y retorcida para un solo personaje público, la vida actual de Lucas se entrelaza de una manera inesperada y casi surrealista con la de este promotor, creando un escenario digno de la ficción más audaz, de la novela negra más impactante, pero que lamentablemente es real. Nos enteramos, a través de fuentes fidedignas y muy cercanas a los implicados, que han preferido mantener el anonimato por miedo a represalias, de que, a día de hoy, Lucas se hace cargo de los hijos de este señor, conviviendo con ellos en su propia residencia, en un arreglo que desafía toda lógica, toda moral y toda comprensión, que raya en lo inverosímil y lo incomprensible, mientras el promotor, por su parte, se limita a pagarles la manutención correspondiente, desentendiéndose del día a día, de la crianza, de la afectividad, de todo. Es una situación tan anómala que nos hace levantar una ceja. ¿Estamos acaso ante un acuerdo de reconciliación forzada, un intento desesperado por mantener una apariencia de normalidad ante el mundo, una forma de expiación velada por culpas inconfesables, un intento de comprar el silencio, o de saldar deudas morales impagables? ¿O acaso nos encontramos ante una dependencia mutua que raya en lo patológico y lo obsesivo, una relación simbiótica y enfermiza de la que ninguno de los dos puede escapar, atrapados en un círculo vicioso de codependencia y resentimiento, de manipulación y chantaje emocional que los consume por dentro? Este culebrón, señoras y señores, con sus giros inesperados, sus personajes complejos y moralmente ambiguos, es digno de la pantalla más grande y del guión más rocambolesco, un drama que nadie se atrevería a inventar por su inverosimilitud, por lo absurdo y trágico de su planteamiento, por lo grotesco de sus protagonistas. Y en medio de todo este caos, de toda esta marea de lodo y vergüenza que arrastra sin piedad a Lucas hacia el fondo de la miseria pública, hay un nombre que emerge intacto, incluso reforzado y revitalizado con una luz propia, casi como un héroe trágico que resurge de la oscuridad: Andy. La pregunta que flota en el aire, que nos corroe por dentro y nos mantiene en vilo, que nos tortura, es: ¿cómo es posible que uno salga ileso, casi como un héroe redimido de esta pesadilla, mientras el otro se desintegra sin remedio en la plaza pública, víctima de sus propias acciones y de una vorágine mediática que, una vez desatada, no perdona ni olvida, y que parece ensañarse con el caído hasta su destrucción total? La justicia es ciega, pero la fama, amigos, es cruel y muy vengativa, y su juicio es implacable, y en este caso, sumamente despiadado. La respuesta a esa pregunta, que muchos se hacen con una mezcla de perplejidad, indignación y una innegable morbosidad que nos atrapa sin remedio, es tan cruel como el despiadado mundo del espectáculo mismo. Se llama marketing, oportunidad, y, sobre todo, una estrategia milimétricamente calculada, fría y certera, ejecutada con una maestría digna de los grandes estrategas, con una frialdad que asusta. Mientras Lucas se debate en el fango más profundo de las deudas que lo asfixian, lo ahogan y lo consumen, y las acusaciones más graves que destrozan su reputación, su imagen pública hecha añicos y pulverizada, Andy no solo sale inmaculado de esta hecatombe personal y profesional, sino que, a nivel de imagen y estrategia comercial, se está posicionando como el principal beneficiado, el fénix que resurge con fuerza y esplendor de las cenizas de esta separación explosiva, convertido en un símbolo de superación. Cada día que pasa, cada hora que marca el reloj, la expectación crece de forma desmedida por el lanzamiento inminente de su primer sencillo en solitario, el debut de Andy Morales fuera de la sombra asfixiante y opresora de su otrora compañero, de su amigo, de su hermano de escenario.
La prensa, esa vorágine insaciable y siempre ávida de carne fresca, no solo está desenterrando sin piedad las miserias y vergüenzas más íntimas de Lucas, sacando a la luz cada esqueleto oculto en su armario, con una hazaña periodística que roza la crueldad más absoluta, sino que, además, lo señala directamente por una acusación de sabotaje financiero de proporciones épicas, haber retenido durante años, con total conocimiento y alevosía, dinero que legítimamente correspondía a Andy. Una traición económica que añade aún más leña al fuego de esta hoguera mediática, revelando una avaricia sin límites, una sed de poder que todo lo corrompe y lo destruye. ¿Es la ambición desenfrenada el verdadero motor detrás de estas acciones? ¿O hay una explicación aún más siniestra, un deseo de venganza oculto que se ha mantenido latente durante demasiado tiempo, esperando el momento perfecto para estallar y arrasar con todo a su paso, sin dejar títere con cabeza? Se le imputa no haberle pagado todo lo que le debía por su trabajo, por su talento, por su dedicación, aprovechando su posición de propietario y cabeza visible de la productora, ejerciendo un poder desmedido, casi tiránico, sobre su compañero, sobre su amigo, sobre aquel a quien se suponía debía proteger. Se habla de un control absoluto, de una manipulación financiera tan sutil como demoledora que dejó a Andy en una situación de vulnerabilidad extrema, casi de dependencia absoluta, minando su confianza y su estabilidad económica. Mientras, Andy, ajeno a esta presunta malversación y a la oscuridad de los despachos, a las intrigas financieras que se tejían a sus espaldas, trabajaba incansablemente en el escenario, entregando su voz y su alma en cada actuación, haciendo vibrar a miles de fans con su carisma y su entrega. Lucas, supuestamente, presumía de una vida de millonario, exhibiendo lujos ostentosos, propiedades suntuosas y una despreocupación económica que ahora, con esta cruda realidad destapada y sin tapujos, sabemos que era una completa y elaborada farsa, una mentira cuidadosamente construida para engañar al mundo. Era una fachada construida sobre una montaña de deudas y engaños, un castillo de arena a punto de derrumbarse con el primer golpe de viento, un espejismo de riqueza que ocultaba una realidad desoladora, un infierno personal. Qué giro tan dramático en la narrativa de su amistad, qué revelación de codicia y engaño que nos hace cuestionar todo lo que creíamos saber de ellos, de su hermandad artística y personal que parecía tan genuina, tan inquebrantable, tan pura, y que hoy sabemos que era una mentira. ¿Será esta la punta del iceberg de una conspiración mucho mayor, una trama de avaricia que se gestó en la oscuridad más profunda de los despachos mientras el público aplaudía sus canciones más románticas, ajeno por completo a la podredumbre interna, a la traición que se cocinaba a fuego lento, con una premeditación escalofriante? El velo de la hipocresía ha sido rasgado de forma brutal y sin miramientos, mostrando la cruda realidad de un cuento de hadas convertido en una pesadilla insoportable, de una amistad hecha añicos por la avaricia. La realidad económica de Lucas, desvelada con todo lujo de detalles que duelen hasta el alma por la precariedad que esconde, y por el contraste con la imagen que proyectaba, es un verdadero desastre financiero, un castillo de naipes a punto de colapsar con el más mínimo soplo de viento, con la menor brisa de la realidad económica. Contrario a la imagen de opulencia, de abundancia desbordante que proyectaba con esmero en cada aparición pública, en cada entrevista, de unas rentas que supuestamente le permitían vivir sin trabajar y disfrutar de la vida, sin preocupaciones ni ataduras, la cruda verdad es que posee 5 propiedades. Un número que suena a riqueza, a éxito inmobiliario, a una fortuna inagotable, pero que esconde una trampa mortal. De esas 5, 3 aún están hipotecadas hasta las cejas, encadenadas a una deuda asfixiante que lo ahoga y le impide ver el futuro con claridad, lo sumerge en una oscuridad constante de angustia y desesperación. Ha tenido que solicitar moratorías desesperadas, extensiones de pago que son el último recurso de los que están al límite, de los que ya no tienen dónde rascar, para intentar liquidar esos pagos asfixiantes que lo oprimen, para simplemente poder respirar un poco ante la falta de liquidez que lo ahoga y le impide ver la luz al final del túnel. Esta crítica situación financiera, este agujero negro en sus cuentas personales, le golpeó con una fuerza brutal y devastadora justo antes de la última gira del dúo, revelando que la aparente estabilidad y el éxito externo eran solo una ilusión precaria, una fachada que se desmoronaba por dentro, pieza a pieza, sin que nadie lo sospechara, sin que los fans pudieran imaginar el infierno que vivía a puerta cerrada, lejos de los focos. Y en un giro aún más desesperado y peligroso, ha tenido que recurrir a un crédito personal, un salvavidas de última hora con intereses usurarios, leoninos, tan abusivos que rozan la ilegalidad, para hacer frente a las deudas hipotecarias acumuladas que se amontonan como montañas de arena, sin fin. Así, ha entrado en una espiral financiera viciosa de la que es casi imposible salir. Es una rueda infernal donde un préstamo de alto interés solo sirve para tapar provisionalmente los agujeros de otro, creando un pozo sin fondo de endeudamiento que crece exponencialmente, devorando sus ingresos, su tranquilidad y su futuro, consumiéndolo por completo y sin piedad.
Es una condena a vivir atrapado en un laberinto sin salida, donde cada paso lo hunde más en la miseria. Es la trampa fatal en la que caen muchos artistas que no saben gestionar su fortuna, que sucumben a la tentación del gasto desmedido y la imagen de opulencia, donde la falta de efectivo conduce a decisiones financieras temerarias que, lejos de solucionar el problema, lo agravan, lo engordan, convirtiendo la deuda en un monstruo incontrolable que amenaza con devorarlos por completo, sin dejar rastro de su gloria pasada, de su brillo, de su legado. Y aquí viene lo más impactante, la gota que colma el vaso de su desgracia y su vergüenza, que ruboriza incluso a los más cínicos, que nos deja con un nudo en la garganta. La revista que mañana sale a la luz asegura públicamente, con datos concluyentes y sin lugar a dudas, con una contundencia irrefutable, que Lucas tiene deudas mensuales que superan, con creces, los 5.000 euros solo en hipotecas. 5.000 euros cada mes, una cifra que quita el aliento, que nos hiela la sangre, que nos parece inverosímil para alguien de su calibre. Un dinero que no tiene en efectivo, que no posee en su cuenta, y que le obliga, contra su voluntad, contra su propia dignidad, contra su propio juicio, a pedir más créditos, a cavar más hondo su propia tumba financiera, condenándose a una esclavitud monetaria de por vida, a una prisión sin barrotes de la que es imposible escapar. Podemos siquiera imaginar, ponernos en su piel por un instante, el nivel de estrés asfixiante y la desesperación más absoluta que esto genera día tras día en la vida de una persona que fue un ídolo para millones, que era un referente de éxito y bienestar, de estabilidad y fortuna. Es una presión que destruiría a cualquiera, una agonía perpetua que lo consume lentamente, que lo carcome por dentro, que no le permite vivir en paz. ¿Cómo se vive sabiendo que cada mes el agujero es más grande, y que el público observa tu caída sin poder hacer nada para detenerla, condenado al escarnio público, al juicio implacable de la audiencia, sin posibilidad de redención? Es una sentencia lenta, pero cruel, que lo condena a vivir en la sombra de sus propios errores y desacertadas decisiones. Es por esta cruda y apremiante necesidad económica, por esta urgencia financiera que lo tenía contra las cuerdas, arrinconado y sin salida, y no por una genuina cohesión artística o un vínculo personal que mantuviera unido al dúo, que la última gira de Andy y Lucas, la que terminó literalmente a palos, y con todo saltando por los aires entre ellos y el ex promotor, tuvo que llevarse a cabo. Era una cuestión de supervivencia financiera, de pura subsistencia, de conseguir dinero a toda costa para evitar el colapso total, no de pasión por la música o de amor por los escenarios, no de compartir su arte con sus fans, sino de una obligación monetaria. No había ni rastro de cordialidad, ni a nivel personal ni amistoso. El ambiente en los camerinos, en los escenarios, era un polvorín a punto de estallar, tenso, hostil, cargado de reproches silenciosos y miradas de odio que lo decían todo sin necesidad de palabras, que revelaban la profunda fractura y la podredumbre interna que carcomía la esencia misma del dúo. El grupo ya no funcionaba como tal, Andy y Lucas no estaban coordinados. No había sinergia creativa, no existía ese entendimiento tácito, esa magia que los había caracterizado, necesaria para seguir monetizando una carrera que parecía exprimir sus últimos estertores, sus últimas gotas de vida artística y profesional, casi por compasión, por inercia, por el simple hecho de seguir en pie. Y, sin embargo, a pesar de todo este drama interno que se gestaba en la oscuridad de su intimidad, a pesar de la ausencia total y absoluta de comunicación entre ellos, algo confesado con una amargura evidente por el propio expromotor y por gente influyente del gremio musical, testigos de primera mano de la desintegración de un sueño y una amistad que se creía inquebrantable, su éxito de público se mantuvo, inexplicablemente, durante un tiempo, por pura inercia, por la fuerza del hábito y por el poder de la nostalgia que mueve a las masas. Es casi inconcebible para la mente humana, una paradoja inexplicable en el mundo del espectáculo, un enigma que nos hace cuestionar la verdadera naturaleza de la fama y la lealtad de los fans. ¿Cómo es posible que el público siguiera llenando sus conciertos, ajeno a la tormenta que se desataba tras bambalinas? Un dúo que triunfa, que llena estadios y vende discos como churros, a pesar de no hablarse, de no mirarse a la cara, de no compartir ni un ápice de amistad, de no dirigirse la palabra ni siquiera para lo estrictamente profesional, es un reflejo aterrador de la máquina de hacer dinero que es la industria del espectáculo, pero también nos hace cuestionar la autenticidad y la calidad que realmente ofrecían al público, si todo era una mera fachada, una ilusión cuidadosamente orquestada para engañar a sus seguidores. ¿Qué clase de magia negra o talento sobrenatural poseían para sostenerse en la cima, sin ni siquiera dirigirse la palabra durante años, fingiendo una complicidad que no existía, una hermandad que era solo un espejismo para los fans más acérrimos, para los más inocentes? La mentira tenía patas muy cortas, pero llegó muy lejos, tan lejos que hoy explota en sus caras, desvelando la verdad con una fuerza demoledora que lo arrasa todo a su paso.
La capacidad de disimulo, de mantener las apariencias, alcanzó niveles de maestría que pocos pueden imaginar, dignos de actores consumados en el arte del engaño, de la farsa más elaborada. Y ahora, todo se ha venido abajo, dejando al descubierto la putrefacción interna, el engaño que se ocultaba detrás de los focos, de las sonrisas forzadas, de las canciones que sonaban a amor y a hermandad. Es una radiografía cruda de la hipocresía. ¿Qué secretos se ocultaban detrás de esa sonrisa forzada, de esa aparente armonía que proyectaban en cada concierto, que ahora sabemos era solo un disfraz, una careta para el mundo, una tapadera para sus demonios personales y financieros que los consumían en la oscuridad? La verdad es más cruda de lo que podíamos sospechar, más dolorosa, más desgarradora. A esta ya de por sí explosiva batalla mediática, a esta guerra sin cuartel que ha estallado entre los que fueron compañeros de vida y escenario, se suma una noticia de última hora que va a suponer un golpe mortal, un mazazo brutal y definitivo para la ya maltrecha imagen pública de Lucas. Especialmente en el ámbito de los medios de comunicación y la exposición televisiva, donde la gente consume el morbo sin culpa, con una avidez insaciable. Andy, con una estrategia maestra, calculada al milímetro y digna de un genio del marketing, de un estratega implacable, ha decidido que presentará su nuevo sencillo, esa canción titulada Marioneta que él mismo ha jurado y perjurado por activa y por pasiva, que no está dedicada a Lucas, sino a un viejo amor, una excusa que nosotros, sinceramente, tenemos serias dudas sobre su veracidad y credibilidad, sospechando que es una cortina de humo muy conveniente en este momento para evitar el fuego directo, para desviar la atención y sembrar la duda en un escaparate televisivo de alcance sin precedentes, en una plataforma que le dará una visibilidad absoluta y masiva, garantizando que su mensaje llegue a cada rincón del país. Después de recibir ofertas tentadoras, suculentas y multimillonarias para participar en diversos programas y cantar su tema en primicia, en exclusiva, ha escogido El Hormiguero. Sí, ese programa donde, como bien saben todos ustedes, no se paga por aparecer, pero cuya cuota de audiencia es absolutamente disparada, una cifra que pulveriza cualquier récord de sintonía, garantizando una promoción y publicidad para su single, que será máxima y que llegará a cada rincón de España y más allá, resonando en cada casa, en cada dispositivo, en cada conversación. Además, la jugada de Andy va mucho más allá de una simple aparición fugaz. Pasará toda una semana atendiendo a los medios, concediendo ruedas de prensa exclusivas y entrevistas donde desgranará los detalles de su nueva etapa en solitario, de sus planes de futuro, de sus motivaciones para esta traumática y explosiva separación, de sus más íntimos sentimientos. ¿Se imaginan el coraje, la furiosa rabia, la envidia más profunda, el sentimiento de venganza, la amargura más corrosiva que debe sentir Lucas ante este despliegue triunfal, ante esta exhibición de poder mediático de su excompañero, quien parece haber aprendido a bailar al ritmo de la polémica con una maestría perturbadora, casi diabólica, aprovechando el momento con una frialdad escalofriante? El karma se ha servido frío, y su sabor es amargo para uno y dulce para otro, un cóctel de emociones explosivo que estalla en pantalla y nos deja sin aliento. La verdad es que Lucas debe estar que se lo llevan los demonios, mordiéndose las uñas hasta la carne viva, consumido por la impotencia, por la frustración más absoluta y por un resentimiento que lo carcome por dentro, sin encontrar consuelo ni salida, mientras ve cómo Andy, con una frialdad y una inteligencia dignas de estudio, capitaliza esta situación de manera brillante, transformando la crisis en una oportunidad de oro para su carrera en solitario. Es una lección magistral de cómo convertir el desastre en triunfo. ¿Cómo, pregunto yo, va a relanzar Lucas una carrera en solitario, sin el respaldo de un hombre forjado durante décadas en el éxito, sin la maquinaria mediática de su lado, sin el carisma que se le está atribuyendo ahora a Andy, cuando precisamente su excompañero lo que más anhelaba en este mundo era desvincularse de la tóxica y empresarial manera en que Lucas gestionaba sus asuntos, y de quien fuera su amigo más íntimo, su confidente, su hermano de batallas musicales, y que ahora se ha convertido en su verdugo público? Era un grito de liberación para Andy, un resurgir de sus propias cenizas, una segunda oportunidad para ser el mismo. Las declaraciones que Andy ha prometido, que prometen ser un veneno lento pero implacable, gota a gota, van a rajar lo más grande sobre Lucas, sin piedad ni miramientos, sin guardar ningún secreto, sin dejar nada en el tintero. Nos espera un festín de contenido durante semanas, tal vez meses, con revelaciones que van mucho más allá de lo que la discográfica y los propios representantes de Andy querían, de lo que le aconsejaban para evitar mayores daños, para proteger una imagen pulcra. Pero Andy ha sido categórico, con una determinación que no admite réplica, que no acepta excusas, que no negocia su verdad, va a contarlo todo, desde el principio más remoto hasta el final más reciente, sin esconderse, sin matices, sin edulcorar ni una sola palabra de la cruda realidad que ha vivido, de los infiernos por los que ha pasado. Prepárense,
Porque lo que viene es una catarsis pública que hará temblar los cimientos de su historia, que derrumbará cualquier fachada que aún pudiera quedar en pie, cualquier resto de la imagen idílica que tenían de este dúo tan exitoso y tan querido. Lo que es indiscutible es que Andy está cosechando todo el cariño y el respaldo, no solo de su fiel club de fans, que se ha volcado con él incondicionalmente, sino también de la discográfica, que ve en él una mina de oro en solitario, y, en general, del ámbito mediático, que lo eleva a los altares del resurgimiento como un héroe trágico, un superviviente de una historia oscura. Una victoria aplastante en todos los frentes posibles, un golpe maestro que lo catapulta a la cima y lo consagra como el triunfador de esta batalla. La pregunta resuena en el aire como un eco funesto, como una sentencia. ¿Podrá Lucas sobrevivir a esta tormenta perfecta, a este tsunami de acusaciones y revelaciones, o terminará por ser arrastrado al olvido por sus propios fantasmas y por la crueldad implacable de la prensa, sin posibilidad de retorno, condenado a la irrelevancia y al anonimato? El público ha elegido, y su favorito es claro y contundente, sin lugar a dudas, un veredicto popular inapelable que lo declara el vencedor de esta guerra. Por el contrario, Lucas está asumiendo un rol mucho más sombrío, y, a todas luces, perjudicial para su ya deteriorada imagen, el de un hombre cargado de deudas hasta el cuello, un presunto estafador financiero que habría abusado de su posición para su propio beneficio y lucro, sin importarle las consecuencias, el de un infiel que traicionó a su esposa y se enredó, supuestamente, con la mujer de su productor, destruyendo un hogar y una amistad. Una lista de méritos que lo hunde sin remedio en el ostracismo moral y en el repudio popular, marcándolo de por vida con la infamia y el desprecio. A nivel musical, esta concatenación de escándalos no solo no le beneficia en absoluto, sino que lo arrastra con una fuerza implacable hacia un precipicio de descrédito profesional del que será casi imposible remontar, del que quizás nunca se recupere del todo, condenándolo a la irrelevancia artística. Si a esto le sumamos el vergonzoso espectáculo, la escena dantesca y patética que se vivió en la última etapa de su carrera conjunta, en el cierre de su concierto final, la situación es catastrófica y no deja lugar a dudas sobre la profunda e irreparable ruptura, la distancia abismal que los separaba, el abismo insalvable que se había abierto entre ellos. Testigos presenciales describieron una escena lamentable, una imagen que quedará grabada a fuego en la retina de todos los asistentes, que nunca podrán olvidar el bochorno. Andy, completamente destrozado, con el alma rota, llorando a solas y sin consuelo en el escenario, incapaz de contener la emoción, de articular una palabra, mientras Lucas, ajeno por completo a la tragedia, a la desolación de su compañero y del fin de una era, saltaba y gritaba con una energía que rayaba en lo desquiciado, en lo grotesco, desentonando por completo con la gravedad y el patetismo del momento. El propio Andy tuvo que ser sostenido por un miembro del equipo de sonido, incapaz de mantenerse en pie, de ver la barbaridad que se estaba desarrollando en directo, ante la mirada atónita e incrédula de miles de fans que no entendían lo que veían, que no podían procesar tanta incoherencia y falta de sensibilidad. Fue una afrenta, una vergüenza a todos los niveles que aún hoy nos deja mudos de asombro, de indignación y de tristeza por el fin de una leyenda, por el desgarro de un sueño. ¿Cómo pudieron llegar a un punto de deshumanización tan absoluto, a una falta de respeto tan flagrante y a una desconsideración tan abismal después de tantos años de compartir escenarios y vidas, destruyendo un legado con la indiferencia y el ego más puro y desmedido, con una soberbia que todo lo arrasa? La verdad es más amarga que cualquier nota musical desafinada, es una melodía de ruina y desolación que anuncia el final de un ídolo caído. En resumen, lo que hemos presenciado en este espacio es la destrucción total y sin paliativos de un dúo legendario, el descarnado relato de un socio ahogado por deudas gigantescas que lo persiguen sin tregua, y que además es acusado públicamente de infidelidad y violencia, mientras el otro, su compañero, resurge como el ave fénix de entre las cenizas, inmaculado y fortalecido, listo para conquistar el mundo en solitario, para escribir un nuevo capítulo en su historia personal y profesional. Prepárense para las revelaciones que están por llegar, para el golpe definitivo que sacudirá los cimientos de la farándula. No te quedes fuera de esta conversación, de este debate que mantiene a todos en vilo y con el corazón en un puño. Suscríbete a nuestra plataforma, activa la campanita para no perderte ni un solo detalle, ni una sola revelación de este escándalo sin precedentes, que, sin lugar a dudas, marcará un antes y un después en la historia de la música española y en el imaginario colectivo de todo un país, alterando para siempre la percepción de estos ídolos caídos. Hasta la próxima, y que la verdad os haga libres para formarse vuestra propia opinión, porque solo ella puede iluminar las sombras.